Hola gente, aquí Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, a esta sección pirata que aparece y desaparece como guardiana del canal, grabada así, un poco de improviso y un poco improvisada, como digo, con la cámara mala, la del portátil, con el micro este, el Sennheiser. No voy a sacar el bueno de condensador, pero creo que se escucha bastante bien. La verdad es que este micrófono de diadema me gusta bastante, es el que suelo utilizar para jugar luego al rol online, porque me es mucho más cómodo que tener aquí montado toda la parafernalia. Pero bueno, no, no os aburro con mis historias. Hoy venía a hablaros de una cosa en particular, del problema de la inteligencia. El problema de la inteligencia dentro de los juegos de rol, específicamente el problema de la característica de la inteligencia. Cuando llevamos un personaje a la mesa, ¿no? Nosotros como jugador tratamos de rolear ese personaje, tratamos de fundirnos con él, tratamos de tener empatía con él y evidentemente vamos a tener que sacar el máximo rendimiento posible a lo que se nos dé en base a números, ¿no? En base a mecánicas, en base a lo que tengamos en la hoja de personaje. Tratar de sacar el máximo rendimiento de ese personaje en la mesa. Evidentemente, la mayoría de juegos vienen utilizando el mismo sistema que surge desde un primer momento por parte de Dungeons and Dragons, que es el sistema de atributos, de características, ¿no? Que son los atributos clásicos: fuerza, constitución, destreza, inteligencia, sabiduría y carisma. ¿No? Esto más o menos es como se define el personaje y que nos va a dar las notas de color acerca de cómo es ese personaje. Evidentemente, luego, a lo largo de los tantos años que llevamos con el rol en nuestras vidas, pues evidentemente hemos visto juegos que pasan de ese tipo de características, que pasan de ese tipo de mecánicas, ¿no? Tenemos juegos como Fate, que en vez de tener atributos, pues tiene aspectos. Tenemos juegos como Gamsu, que directamente pasa de atributos y características y va directamente a las habilidades, que es lo que le importa. Hay otros juegos que sí vienen utilizando lo mismo, ¿no? Ese tipo de atributos, pero los modifican, ¿no? Como por ejemplo en la llama de Cthulhu, pues sabiduría te desaparece y te aparece educación y poder, ¿no? Bueno, ese tipo de variaciones. Pero vamos a centrarnos en particular en lo que es una constante, ¿no? Dentro de la mayoría de juegos, que son estos atributos clásicos, ¿no? Estas características clásicas. Y el hecho de si estamos capacitados para llevar a personajes con valores muy altos o valores muy bajos en dichos atributos o características. Evidentemente, si yo llevo a un personaje con una fuerza muy alta, no voy a tener demasiado problema, ¿no? En entender cómo funciona ese personaje, puesto que aunque yo en la vida real no pueda levantar no sé cuántos kilos, ¿no? No me va a suponer ningún problema imaginármelo eh, dentro de lo que es el juego, ¿no? Pensar que este jugador sí que podría levantarlo, ¿no? O sí que podría ser muy rápido, por mucho que yo sea un inútil y me vaya tropezando, ¿no? A cada paso que dé. No, es decir, hay una serie de características que no te generan ningún tipo de problema. Fuerza, constitución, destreza, incluso sabiduría, ¿no? Tener un personaje que sabe mucho. Bueno, habría que ver cómo poder optimizarlo y cómo poder sacarle el máximo rendimiento a la hora de llevarlo a la mesa. Al igual que el problema de inteligencia que os voy a presentar hoy aquí, también existe el problema del carisma, ¿no? El carisma, si lo entendemos como esa capacidad de atracción al resto de personajes, como esa capacidad de liderazgo, como esa capacidad de ser el centro de atención, ¿no? Realmente un jugador que es inherentemente introvertido puede llevar a un personaje con un carisma muy alto, puede llevarlo a la mesa, puede jugar con él y puede rolearlo en la mejor medida posible. Ese también sería un punto a tener en consideración, ¿no? Como os digo, una persona que es inherentemente introvertida, que no se mete mucho, que es muy calladita, tal, no sé qué, puede llevar a un personaje con un carisma alto, sería capaz de rolearle bien, sería capaz de usarlo en la medida que ese personaje te está pidiendo que le usen. Bueno, sería otra cuestión, ¿no? Pero os voy a hablar en particular de la inteligencia. Seamos sinceros, nosotros en el mundo real lo más probable es que tengamos una inteligencia media, ¿no? Si normalmente este tipo de atributos se tiran con 3 dados de 6, ¿no? Pues la media sería como 9, 10, pues estaríamos ahí, ¿no? Por mucho que tengas estudios, por mucho que tengas títulos y tal,
seamos sinceros, estarías ahí, ¿no? El 18 sería un premio Nobel, un ingeniero de la NASA, algo así, ¿no? Un tío realmente, o una persona realmente inteligente, ¿no? Eh, y por lo tanto, ¿seríamos capaces de llevar a ese personaje a la mesa? ¿Seríamos capaces de entender lo que una persona con una inteligencia tan por encima de nosotros actuaría? ¿Cómo se movería? ¿Cómo pensaría? ¿Cómo llevaría o realizaría los diferentes planes, las diferentes acciones dentro del juego? ¿Seríamos capaces? Bueno, en cuanto a la inteligencia, si por ejemplo pensamos por abajo, y pensamos en un personaje con una inteligencia muy baja, la verdad es que eso sí que nos resulta más fácil, ¿no? Sí que nos resultaría más fácil. Ahí tenéis el ejemplo enorme de Travis Willingham. Travis Willingham, que es uno de los actores que participan en el show de Critical Role, ¿no? En Tox Machina y que lleva al personaje, por lo menos en las primeras campañas, de Grog Strongjaw, que era un semigigante bárbaro, ¿no? Entonces, este jugador de este Travis que lleva a este personaje es un personaje con una inteligencia muy bajita, ¿no? Es un bárbaro que se dedica pues a golpear, entra en acción y que no utiliza demasiado la cabeza. Y entonces él, la verdad es que lo lleva muy bien y es muy divertido verlo. Si le veis, por ejemplo, tiene un momento en el que le ataca a un devorador de intelecto, ¿no? Y le deja pues ahí hecho polvo y cuando se recupera, para evitar que le vuelvan a chupar el cerebro, puesto que tiene una inteligencia muy baja y su tirada de salvación de inteligencia es muy bajita, pues decide ponerse una olla de metal en la cabeza, ¿no? Ese tipo de cosas que son como muy graciosas y que, pues como digo, por parte de un personaje con una inteligencia muy baja, pueden ser muy divertidas a la hora de llevarlas a la mesa. Y personalmente creo que no hay demasiado problema en pensar cómo serías o cómo llevarías a un personaje más tonto que tú, ¿no? O con menos inteligencia que tú. No, no sería demasiado complicado. Ahora bien, llevar a un personaje con una inteligencia mucho más alta que tú, como digo, nosotros en la vida real tendríamos, si tuviéramos una hoja de personaje, tendríamos una inteligencia media, ¿no? Una inteligencia base dentro de la media completa y absoluta, ¿no? Que nadie se venga muy arriba. He visto gente que tiene la hoja de personaje puesta, ¿no? Muchas veces en las redes sociales de, oh, ¿cómo sería yo, ¿no? Y gente que se pone 21 en inteligencia y tal. Y tú, cuidado, no, cuidado, cuidado, que eso sería de alguien, de un genio, ¿no? ¿No? De una persona, pues como digo, un premio Nobel o algo parecido, ¿no? Bueno, nosotros tendríamos una inteligencia media, entonces, ¿seríamos capaces de entender cómo actúa, cómo funciona, cómo habría que rolear a un personaje con una inteligencia altísima, ¿no? Me refiero a un 18 que podría ser el máximo posible, evidentemente luego se puede llegar a más, ¿no? Pero con un 18 sería una persona que destacaría, que sería un absoluto genio, ¿no? ¿Seríamos capaces de llevarlo a la mesa? ¿Seríamos capaces de comprender cómo funciona su mente? ¿No? El hecho de ver pues, en series como en Big Bang Theory o en series de estas así, que bueno, que no dejan de ser comedias, ¿no? Y hay que tomarlas como tal, pero que demuestran un poco el hecho de cómo es gente que está un poco apartada, ¿no? De lo que es el común de los mortales. Bueno, como digo, ¿seríamos capaces de pensar cómo funciona la mente de un genio? Evidentemente, esto es una complicación que puede surgirnos a la hora de llevar este tipo de personaje a la mesa. ¿Cómo hay que dirigir a ese personaje? ¿Cómo hay que rolearlo? ¿Cómo hay que jugar con un personaje con una inteligencia muy alta? ¿No? ¿Cómo tratar de aprovechar, de explotar esa capacidad personal suya, que es el hecho de que su característica principal sea la inteligencia? Bueno, hay una serie de truquillos que sirven a la hora de llevar un personaje, como digo, con una inteligencia muy alta. ¿Y cómo pensar con eso? Lo primero, evidentemente, es que si tu personaje es terriblemente inteligente, va a tener un conocimiento muy alto. Y eso no significa que tú lo tengas, pero sí que le hagas preguntas al director de juego. Pregúntale constantemente, oye, ¿dónde estamos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo tal? Muy probablemente el director de juego te va a pedir que hagas una tirada de conocimiento, ¿no? De saber local o de saber tal
o de lo que sea, ¿no? Dependiendo de la habilidad del juego en particular que estemos llevando. Pero sobre todo el personaje inteligente lo que tiene que reunir primero es mucha información, tiene que tener toda la información disponible y no debe cansar de preguntar y de ir anotando todas esas cosas que han ido surgiendo. El resto de personajes pueden olvidarlo, el resto de personajes que se basan en otras características, en otros atributos, como es la fuerza, la constitución, la destreza, tal, o incluso la sabiduría, pueden sustentarse de esos otros atributos y de esas otras beneficios que van a obtener por parte de ellos. Sin embargo, el personaje que es inteligente, el personaje que tiene una inteligencia muy alta, debe basarse principalmente en reunir esa información y actuar en base a esa información. Jamás actuar en base a impulsos, ¿no? Jamás lanzarse al combate a lo bestia. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento dado, especialmente más jóvenes, a ese amigo, a ese compañero que durante una partida pues se hacía un mago y de repente cuando no sé, se encontraba con el primer grupo de goblins se lanzaba a pelear con ellos con una daga, ¿no? Estás loco, muchacho. No hagas eso que no vas a durar mucho, ¿no? Bueno, pues el personaje con una inteligencia muy alta debe siempre refugiarse en los datos que ha ido reuniendo y en los planes que pueda trazar. Nunca actuar en base a impulsos, sino actuar en base a planes, a planificación. Tratar de reunir toda esa información. Es más, tratar de añadir al mundo y crear por su parte cosas incorporar a la propia ambientación. El director de juego no debería ponerte problemas, ¿no? Porque se supone que tu personaje tiene que tener un conocimiento muy alto y tiene que entender muy bien diferentes factores que se vayan ayudando dentro de la ambientación, dentro del lore de ese propio mundo. El hecho de incorporar cosas propias que te surjan a ti, que tú creas que pueden ser interesantes y tratarlas como una verdad absoluta dentro del propio juego. Al fin y al cabo, tú eres el que tienes la inteligencia más alta. Sobre todo es el hecho de, como digo, trazar planes, actuar en base a la información y desde luego nunca de manera improvisada, nunca de manera impulsiva. El hecho de refugiarte en esa inteligencia y tratar de sacarle el máximo beneficio posible. Como digo, puede resultar un problema en un primer momento el hecho de llevar un personaje con una inteligencia muy alta, especialmente si estás acostumbrado a llevar otro tipo de personajes, ¿no? El cambio siempre produce un periodo de adaptación. Si cambias de un guerrero, de un bárbaro a un mago, evidentemente vas a tener que cambiar el chip dentro de la cabeza para aprender a utilizar ese personaje y rolearlo de la mejor manera posible. Como digo, son pequeños consejitos que espero que os ayuden y que os hagan pensar, ¿no? ¿Realmente podemos llevar personajes mucho más inteligentes que nosotros? ¿Podemos llevar personajes con un carisma muy alto si nosotros no somos especialmente extrovertidos? Bueno, espero que os dé de pensar y que al menos os sea útil esta pequeña reflexión en voz alta. Cuídense mucho y sigan jugando. Nos vemos en el siguiente vídeo.